información es tomada aquí del capítulo 8 del Handbook de Univel, especiales aplicaciones de diseño que tiene que ver con el espaciamiento de los soportes, también lo que tiene que ver tomé algunas cosas de nuestro manual y bueno, vamos a ver una presentación muy sencilla, la verdad. Soportes de tuberías de agua fría y de agua caliente. Bueno, empecé con un tema que a todos nos concierne, es el capítulo, y sobre esto tengo algunos comentarios. Con cierta frecuencia nos llaman a preguntarnos, oiga, es que el distanciamiento que está en sus manuales es diferente de lo que el Código Colombiano de Instalaciones Hidrosanitarias establece. Yo le dije, sí, pero es que mire lo que dice el código. La abrazadera, los anclajes y los soportes deben resistir la tubería y su contenido. Entonces, digamos que estos soportes están para que soporten la tubería misma y ella estando llena. Debe ser de un material apropiado que evite, en el caso por lo menos de las tuberías metálicas, la acción galvánica. Deben ser fijados a la construcción de la edificación de manera aprobada. Realmente de esto no es, estos son tuberías en general de muy poco peso, no debería, y aquí es donde está, dice, la tubería debe ser soportada de acuerdo con la tabla 485, que es la que viene, o con las recomendaciones del fabricante de la tubería y de sus soportes. Entonces, es aquí donde le hemos dicho, en el caso que me han hecho consulta, seguramente a Julio y a Luis Fernando, y a los que estamos del lado de los fabricantes, que no, que ustedes tienen unas instrucciones en su manual diferentes a lo que establece la norma. Yo les digo, sí, el manual tiene, la norma tiene esta tabla, pero también establece que los fabricantes podemos hacer las recomendaciones pertinentes. Algunos lo consideran bien, otros no lo consideran. Esta es la tabla 485 y esto es lo que tiene en el caso de los soportes de las tuberías CPVC, ¿cierto? De hasta 1 pulgada, dice que deben estar a 90 centímetros y verticales a 3 metros, y de más de 1 pulgada a 1.2 y a 3 metros en la vertical. Realmente las condiciones más críticas es en la parte horizontal, ¿no? Y esto para CPVC. Y para las tuberías PVC habla de 1.2 metros, poco más distantes, y de 3 metros en la vertical. Esto es lo que tiene. Esta es la tabla que he tomado, como ven ahí el pantallazo, del Código Colombiano de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. Pero yo bajo esto. Ahora viene lo que dice el handbook de Univel. Univel, para de pronto algunas personas que no tengan, aunque creo que deben ser pocas, es la asociación en los Estados Unidos de fabricantes de tuberías de PVC. Una asociación de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Recuerden que ellos, con estar ahí, Estados Unidos y Canadá, ya hablan de que esa es una asociación mundial, pero no pasa de esos dos grandes países, que son grandes, pero pues ellos se sienten así. Entonces, las tuberías de PVC, cuando son instaladas sin un soporte longitudinal, es decir, cuando están suspendidas, esta es una traducción, cuando están suspendidas, cuando no están suspendidas, cuando no tienen una cama a todo lo largo de la tubería, como sería una instalación subterránea o por el piso, sin un soporte longitudinal, requiere de soportes con un adecuado espaciamiento. Los tubos se deben suspender de abrazaderas debidamente espaciadas que prevean un excesivo estrés debido, de nuevo, a las cargas de uso. De acuerdo con la tabla que está en función de la norma de fabricación, la norma establece también, en nuestro caso, las tuberías de PVC están de acuerdo a la norma NTC 382, que es la adopción de la ASTM de 2241, el módulo de elasticidad de la tubería, en este caso 400.000 PSI, del RDE y de la temperatura. Una práctica común
Fíjense que aquí dice que una práctica común es que el soporte esté separado 2 pies, aproximadamente 0,60 metros a cada lado de las uniones del tubo. Bueno, ahora es, perdón, aquí me equivoqué. Es decir, después de la unión, a 60 centímetros debe estar el soporte. El soporte debe prever una superficie suave, especialmente en la parte inferior media del tubo, y la superficie de contacto debe ser de al menos de 2 pulgadas de ancho. Yo creo que esta parte, que estos son recomendaciones, pero pues no somos en esto, creo que los soportes nuestros son de 3/4, máximo 1 pulgada de ancho, ¿no? Aquí dice que debe ser suave y de 2 pulgadas de ancho. Yo creo que es bastante conservador. Los soportes deben instalarse rígidamente para prevenir movimientos laterales o verticales con respecto al eje del tubo debido a los empujes producidos por la presión interna. Cambios en la dirección y tamaño de la tubería deben ser también adecuadamente anclados. Entonces las reducciones también se deben anclar. Y se deben permitir las expansiones y contracciones térmicas sin producir abrasión o corte a las tuberías. Entonces, por lo menos esta es una de las tablas de un nivel. Les decía que nuestras tuberías, las de agua fría, tienen este antecedente, la STMD 2241. Realmente esta es la misma norma NTC 382 con la que nosotros fabricamos las tuberías. Y aquí está de acuerdo al RDE. Y mire que este distanciamiento para una y 1.5 es de 1.3 metros, ¿cierto? 1.3 metros. Vimos perdón, me devuelvo, que en el código de instalaciones hidrosanitarias está cada 1.2. Hay una diferencia ahí. Hay una diferencia. Pero aquí estas distancias cambian un poco con el diámetro. A medida que el tubo va siendo de mayor diámetro, el distanciamiento entre los soportes es mayor. ¿Y temperatura, Polo? Sí, claro, obviamente, a medida que la temperatura aumenta, Claro, el grado. se acercan más los soportes. Se acercan más los soportes. Bueno, esto es porque aquí está a partir de 1,5. En este manual de un nivel, la información está para diámetros a partir de 1,5. Y nosotros, pues, realmente tenemos desde media pulgada. Entonces, mírelo aquí. Tengo de 3/4 a distancia, a 23 grados, a 15, a 1,20, que es lo que dice el código, a 1,20. Esto está en nuestro manual, en el manual, pues, de PAFCO para tuberías de agua fría. Bueno. Ahora viene el tema de que, y lo decía tanto el Código Colombiano de Instalaciones Hidrosanitarias como el Manual de un nivel, el tema de la expansión y la contracción. Se debe prever esa condición. Este es el coeficiente de expansión térmica del PVC es de 5.4 por milímetro de diámetro por 10 metros de longitud por cada 10 grados centígrados de cambio de temperatura. Es decir, por cada 10 grados centígrados de cambio de temperatura se daría estos 5.4 milímetros de contracción o de dilatación. Y aquí nos dan unas longitudes, pues unas expansiones por los 10 grados, pero todo en función de este coeficiente de expansión térmica. Entonces, para un tubo de 6.1 metros, es, digamos, 20 pies. Recuerden que allá hablan de, nosotros estaríamos acá, nosotros realmente tenemos el tubo de 6 metros, no de 6.10. La longitud de cambio por cada 10 grados Fahrenheit de delta T, el distanciamiento sería de 1.83 milímetros. La dilatación o la contracción, dependiendo de si se calienta el ambiente o se enfría. Esto es otra curva, es lo mismo realmente, el coeficiente de expansión térmica que está en el manual de un nivel, pero pues, en gráfica, pero de nuevo existe como regla general para cambios de temperatura de 10 grados centígrados, acá hablan de 10 grados centígrados, el tubo podrá expandirse o contraerse dependiendo si es un delta positivo o es un delta negativo, 5.4 milímetros
por cada 10 metros. Y aquí hay este ejemplo está en nuestro manual también. Es un cómo calcular esta curva, que sería la que actuaría como la junta para prever precisamente cuando el tubo se contraiga o se elongue, como lo muestra aquí, porque puede ser en esta dirección o puede ser en esta otra, la junta de dilatación y contracción. Entonces, el ejemplo es, el delta L es la expansión en centímetros, C es el coeficiente, aquí está otras unidades, pero realmente 8.5 por 10 a la menos 5 centímetros por centímetro por grado centígrado de cambio. Para PVC, las temperaturas y la longitud de la tubería, la longitud de la tubería, la larga. Entonces aquí dice, ¿cuál es la dilatación que debe esperarse en un tramo de tubería? Son 45 metros de tramo recto, 45 metros de largo, instaladas a 15 grados centígrados, es decir, a la temperatura de Bogotá, un día normal, pero trabajando con un fluido que va a 25 grados centígrados. Entonces, el ambiente está a 15 grados centígrados, pero el fluido va a 25 grados centígrados. Con esta ecuación, realmente el coeficiente de expansión térmica en estas unidades, por el delta T, 25, que es la temperatura del fluido, menos 15 la temperatura del ambiente, y esta longitud en centímetros, porque son 45 metros, pero la ecuación la pide en centímetros, entonces serían 4.500. Por lo tanto, el delta L sería de 3.82 centímetros. ¿Cierto? Este sería el cambio que habría que hacer. Tenemos esta nota, cuando los cambios de temperatura son considerables, hay varios métodos para prever esta expansión térmica. El más común es hacer uniones de expansión, estas a base de codos y un tramo recto de tubería, unidos con soldadura. Para diámetros mayores a 2 pulgadas se puede utilizar juntas de expansión, como las que tenemos. Y un cambio de temperatura menor de 15 grados centígrados, ¿cierto? Menor de 15 grados centígrados, digamos que no sería estrictamente obligatorio hacer estas, pero realmente sí es una buena práctica dejar estos. Importante los soportes. La idea es que este soporte sea un soporte fijo, ¿cierto? Pero estos soportes que están aquí, este y este, sean soportes libres, de movimiento. Sí, para que pueda el tubo precisamente dilatarse o contraerse. He visto muchos casos en que esto hacen la junta, pero arriostran aquí y arriostran acá, y realmente pues eso no permite la dilatación o la contracción. Orlando. Señor. Una preguntita. Si nosotros tenemos las grapas libres y ellas cumplen como esa oscilación de mover esa tubería en ese sentido, ¿hay la posibilidad de que en ese codo donde está el apoyo fijo, por alguna circunstancia no haya una buena aplicación de soldadura, pueda que ese movimiento dé fatiga y pueda reventar la tubería? Aquí en este punto. Y en ese punto de que está fijo, y acá los tramos horizontales tienen el movimiento, ya tenemos una circunstancia que no se haga un buen empleo de soldadura o a cierto tiempo pueda que entre en fatiga el material y se fracture ahí. Pues realmente yo considero que no, Julio. Yo ahí en la pregunta que tú haces veo dos condiciones. Una de pronto que haya error en la aplicación de la soldadura, que también es un caso muy frecuente. A nosotros nos llegan reclamos y eso se lo pedimos al ingeniero Enrique González, que es experto en evaluar esas condiciones, y él fácilmente, sin llevarlo al laboratorio, hace el diagnóstico y son problemas de soldadura. Pero no, recuerden que a pesar de que esto es PVC rígido, pues realmente no es una rigidez como de las tuberías metálicas. Esto es plástico y los plásticos pueden realmente tener estas deflexiones horizontales teniendo un límite, ¿no? Teniendo un límite. En el manual de Univel están los límites
que pueden tener aplicando una fuerza, uno tendría como aquí una flecha que puede ser en este sentido o en este otro sentido. Y eso tiene un límite permitido hasta dónde puede el tubo hacer esto sin generar fatiga. Realmente no vería, la fatiga está más asociada a problemas, lo que nosotros hemos visto, problemas de funcionamiento, que esa es una discusión que hemos tenido siempre con los fabricantes, o más bien que somos a veces un poco conservadores en el cálculo de las presiones, el rango de cambio de presiones de prendido y apagado en los equipos, pero ahora se supone que eso ya está superado con los equipos de velocidad variable, ¿cierto? Que sí, ya no generan esos deltas de presión que hacen que ahí sí se genere fatiga, especialmente en las T's. Yo considero que no, Julio. Ah, bueno, listo, Polito. Bueno, ahora pasamos al tema del agua caliente. Las anteriores recomendaciones eran para el agua fría. Estas son recomendaciones para las tuberías de CPVC, tamaño cobre, fabricadas de acuerdo a la NTC 1062, que es la norma que nosotros tenemos aquí. Me refiero a nosotros, PAVCO, porque hay otras normas que también, o de tuberías con otras normas que se producen y comercializan en el país. Esta NTC 1062 es la adopción de la ASTM-D 2846. Esta es una información tomada de un fabricante en los Estados Unidos muy reconocido, que tiene una muy buena información. Esto es tomado de ese manual. Al final va a estar la bibliografía que usé para ello. Entonces, aquí establece también la longitud de la curva de expansión, es decir, de esta curva, que puede ser en tramos rectos de esta forma, como lo vimos la vez pasada, generando aquí las juntas, los soportes flexibles que permiten el movimiento aquí. De nuevo, el mismo criterio, acá es la grapa fija, ¿cierto? Pero acá permite que esto se mueva, con la flecha que les decía, que puede ser así o puede ser así o asá. O en este caso, entonces, lo que calcula uno aquí, genera uno el soporte antes del codo, la longitud que nos dé esta tabla, L quintos, 2 L quintos y L quintos acá. Entonces aquí están las 5 partes en las que yo debería distribuir estas longitudes de dilatación o contracción. Entonces aquí nos da un ejemplo, dice, para un tubo de media pulgada, en este caso, el largo de la tubería 18.3 metros, estamos aquí, 18.3 metros o 60 pies, ¿sí? La longitud de la curva o de la junta de dilatación o sería de 71 centímetros, bastante conservadora, ¿no? Grande. Entonces, habría que distribuir estos 78 centímetros dividido 5, tendría esta longitud. Hagámoslo aquí rápidamente. Sería 78 dividido 5. Sería aquí 15 centímetros, es decir, a 15 centímetros del codo estaría esta grapa o este soporte, este otro soporte. Aquí sería 30 centímetros en esta longitud y acá otros 15 centímetros. Y así, para los diferentes diámetros, digamos, los que regularmente nosotros tenemos las tuberías CPVC de agua caliente, media, 3/4, 1, 1/4, 1,5 y 2 pulgadas. Entonces, Polo. Señor. La pregunta del millón. Esto es lo normativo. ¿En el terreno estaremos cumpliendo con todos estos requerimientos? No he visto, pues, creo que de 10 he visto uno por allá y eso con una instalación muy bien tecnificada. Los plomeros. Dime, Julio. Casi la mayoría de los plomeros aplique soldadura, ponga esos distanciamientos. Cuando no son muchas grapas, son muy distantes, pero en este caso de la curva, la desviación y cambio de dirección, muy poco se ve en las instalaciones.
Sí, yo pienso que es una condición que hay oportunidad de mejora. Es importante decírselos porque sí, mira, hace unos días y buena parte de nuestro trabajo, hace unos días recibimos una queja de un cliente porque se producía ruido. Ahora la buena parte de las instalaciones se están dejando suspendidas, pero voy a adelantarme un poco. Eh, Se generaban unos cambios térmicos y las tuberías estaban físicamente arriostradas, pegadas a la losa, y Claro, ellas claro. se dilataban y contraían y generaban vibraciones, vibraciones, y además asociado eso a un equipo que estaba con unas presiones de trabajo altas y generaba ruido, y hay personas muy sensibles, yo por lo menos no percibo esos ruidos, pero hay otras que los alcanzan a percibir, y era en un baño de una alcoba principal en un apartamento de un valor alto, y la persona que habitaba ahí era muy sensible y en las noches alcanzaba a sentir las vibraciones que se generaban porque se contraía el tubo por la noche, ¿no? Por el frío. Y, Claro. y realmente después de investigar, simplemente se permitió, se aflojaron los soportes porque eran fijos a la estructura y no permitía eso. Se aflojaron los soportes y ya el material podía dilatarse y contraerse, y cesaron esas vibraciones. Insisto, algunas personas no percibimos eso, yo soy una de ellas, pero ahora con estas tuberías que se están dejando, me voy a adelantar un poco, traigo unos ejemplos, esto, ¿cierto? O estas otras, miren, ya aquí el tubo está suspendido, realmente no está pegado a la losa como tal, permite la dilatación, la contracción. eh, Miren, pues son unos soportes muy bien, miren las varillas, unas varillas como de 3/8 roscadas, un anclaje, un soporte. Espárragos. Me parece que es una muy buena, en este caso, un muy buen ejemplo. Mire el distanciamiento de los soportes, ¿cierto? Eh, Adecuado. Recuerden que en este caso serían 1.2 metros. Todas las instalaciones son suspendidas. Todas las instalaciones son suspendidas. Ejemplos de soportes. Esto está también en el manual que les comentaba de este fabricante. Aquí está lo que estábamos hablando, Julio, precisamente. La tubería no debe estar fijamente anclada por el soporte, pero le debe Claro. asegurar de tal forma que permita el movimiento causado por la expansión y contracción térmica. Se recomienda usar abrazaderas y cintas que permitan a la tubería permanecer retirada de la estructura. Aquí vemos que está retirada de la estructura. Así se reduce el ruido generado por la fricción que se produce. Miren, esto que estoy aquí, que lo tomé también de este manual, esto lo tuvimos un reclamo hace 2 o 3 semanas, y con aflojar el tubo, retirarlo de la estructura, fue suficiente para evitar esos ruidos que se generaban en ese baño de una persona que los alcanzaba a percibir. El umbral es independiente de cada persona. Este es el distanciamiento horizontal, ya no por contracción o dilatación, para las tuberías de acuerdo a esta norma, la NTC 1062, también en diámetros de media pulgada hasta 2 pulgadas, dependiendo de a 22 grados centígrados, que es la condición que más común para nosotros. En 2 pulgadas el distanciamiento es de 2.29 metros en el caso de 2, y en el caso de media pulgada el distanciamiento horizontal de los soportes debería ser de 1.22. Y eso es todo. La bibliografía, les dije, el manual de Univel, nuestro manual técnico de instalación de esta compañía de Charlotte, y también la norma NTC 1500, el Código Colombiano de Instalaciones Hidrosanitarias. Y eso es todo. No creo que les haya enseñado mucho a ustedes, pero bueno,